Buenos días a todos, bienvenidos al 10º Congreso Interfaces Híbrido 2022. Damos comienzo a la Comisión 4D, Pedagogía e Investigación Interdisciplinar. El Congreso Interfaces es un espacio en el que los protagonistas de la comunidad educativa de la América Latina y España comparten experiencias pedagógicas significativas, intercambian vivencias, validan proyectos y consolidan estrategias. Este año el Congreso cuenta con 340 ponencias distribuidas en 45 comisiones en vivo. Cada ponencia dispondrá de 10 minutos. Tengan en cuenta en el caso de que en alguna ponencia haya más de un autor, de distribuir esos 10 minutos entre todos los conferencistas de la ponencia, y vamos a ir exponiéndolas una ponencia seguida de otra, y luego, cuando todos hayamos terminado nuestra intervención, vamos a habilitar el espacio de preguntas que podrán realizar a través del chat. Mi nombre es Sandra Cabrera, soy docente de la Universidad de Palermo, y tengo la alegría de tener, además de participar mediante una ponencia, voy a tener el rol de coordinadora en esta comisión. Les cuento un poco cómo va a ser el orden y quiénes van a ser los integrantes. Igualmente se los voy a ir recordando a medida que vayan pasando de a uno. Primero vamos a contar con Tania Yael Cortés Álvarez, con su ponencia Competencias Digitales Docentes y COVID-19, una exploración desde la educación superior. En segundo lugar, cómo aplicar coaching educativo en tu aula, que estará a mi cargo. En tercer lugar, el enfoque social y sostenible del hábitat en pandemia, pautas de diseño para la covivienda de alta densidad, en la cual van a exponer Fátima Mariana Medina, Claudia Ramos y Liliana Ferrero. En cuarto lugar, imaginarios docentes en la implementación de los TIC de grado, exponen Mariela Di Meglio, Margarita Eva Torres, María Heli Genow y Ana Paula Púnez. En quinto lugar, incorporación de formas de expresión en medicina que expresen la diversidad de género, expone Pia Biglione. Sexto lugar, mejorar las clases con buenas prácticas docentes, expone Eduardo Roberto Díaz Madero. Séptimo lugar, plataformas de enseñanza virtual en escuelas secundarias en contextos diversos, relatos de experiencias, expone Jimena Inés Fernández. Y en octavo lugar, trabajo colaborativo en la comunidad del aula, Fernando Gabriel Caniza. Bien, entonces, si les parece, vamos a comenzar, así también después tenemos tiempo para poder generar intercambio entre todos los participantes. Y vamos a arrancar con Tania Yael Cortés Álvarez, que es directora del Centro Multidisciplinario de Investigación y Evaluación de Políticas Públicas, miembro de Internet Society Capítulo México. Es embajadora de Technovation Girls y cofundadora del programa formativo Código Frida. Su ponencia es Competencias Digitales Docentes y COVID-19, una exploración desde la educación superior. Bienvenida, Tania. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles a todos, a todas. Me voy a permitir compartir mi pantalla. Sí, por favor. Listo, ya está. Entonces, déjenme ver, creo que ya está todo en orden. Pues listo, cuando ustedes me señalen puedo comenzar. Sí, podés comenzar. Perfecto. Bueno, de entrada es un gusto estar aquí y compartir este año más también en Interfaces. Es un espacio muy, muy rico porque está como el corazón de la parte educativa, que son los profesores, entonces el intercambio siempre suele ser muy rico, ¿no? Entonces es un privilegio. Y bueno, este año voy a retomar un poco la idea de una investigación que se ha realizado a lo largo de 2 años, y me voy a concentrar también para efectos de tiempo, particularmente en la parte de las competencias digitales docentes, y en hacer un corte, porque nosotros exploramos educación básica, educación
pues ya desde bachillerato, o sea, desde kinder hasta universitario. Entonces me voy a concentrar específicamente en la parte del corte de educación superior. Este proyecto se da en el marco tanto del trabajo que se hace en la Universidad de Colima, desde el Observatorio Tecnológico de la Universidad de Colima, junto con otras áreas propiamente al interior de la universidad y otros centros de investigación externos. Entonces, bueno, un poco para ponernos en contexto, cuando hablamos de competencias, pues es un tópico que se ha trabajado desde hace muchísimos años, ¿no? Toma un vuelo a partir del 2015 con algunas de las definiciones que hace la UNESCO en torno a la educación y las habilidades para el siglo XXI, ¿no? Entonces, dentro de estas competencias que se marcan para el aprendizaje permanente, que es como lo denomina, pues vemos las competencias para el dominio de la lengua materna, de la lengua extranjera, del pensamiento científico y demás, como lo podemos ver en pantalla. Y una de estas, la central, tiene que ver con las competencias digitales, con la competencia digital para el aprendizaje permanente. ¿Qué nos damos cuenta en este sentido? Que si bien hablamos de manera singular de la competencia digital, en realidad dentro del proceso formativo educativo, pues hablamos de al menos dos funciones que la competencia tiene, ¿no? Por un lado, la competencia como una función en el ejercicio docente y por el otro lado, en la competencia con el elemento del estudiante. Ambas separadas, pero que tienen una sinergia al interior del proceso áulico, ¿no? Entonces, bueno, una vez que tenemos esto, nosotros nos preguntábamos al interior del observatorio, pues desde dónde íbamos a empezar a definir la competencia, porque hay diferentes estructuras y hay diferentes textos que hablan de una definición, ¿no? Hay quienes desde la parte, por ejemplo, se considera un proceso de inclusión y de participación en la sociedad para la información y el conocimiento. Hay otras estructuras, por ejemplo, en el caso de la INTEF, que hablan de que se relacionan con capacidades y con habilidades que están relacionadas solamente con el uso de la tecnología y obviamente con una vinculación de un objetivo educativo. Entonces, para nosotros, desde el observatorio, nosotros entendemos la competencia digital docente como una intersección entre procesos pues, de habilidades, de conocimientos y de actitudes que están asociadas a la parte de la tecnología, pero que en este caso es el cuerpo docente el que lo utiliza como un medio para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, lo vemos como una especie de puente que permite la articulación de los saberes áulicos, ¿no? Entonces, a partir de esta definición es que nosotros empezamos a trabajar. Entonces, para esta parte, una de las críticas que nosotros teníamos al interior, en este caso de la Universidad de Colima, es qué es lo que pasa con la aplicación de la competencia. Porque nosotros observábamos a raíz de la pandemia pues que había una preocupación por la parte de cómo iba a reaccionar el alumnado, como si ellos fueran los únicos que tuvieran el área de oportunidad en torno a la competencia, ¿no? Y había poco una revisión o había poco un elemento de observación en cuanto a la competencia individual del profesorado. Entonces ahí nosotros empezamos a notar que una de las cosas que teníamos que revisar es cómo, aunque nosotros podemos observarnos como profesores y profesoras que somos competentes digitales, la competencia no solamente tiene que ser individual, tiene que poder tener una aplicación directa en el aula y desde luego fomentar también a su vez el desarrollo de competencias en el estudiantado. Entonces nos dimos cuenta en este sentido que hay un etnocentrismo docente en el que si yo sé y yo tengo el dominio de la tecnología, entonces la preocupación no va a caer en mí, va a caer en el alumno, ¿no? También que aunque hablamos de competencia como un proceso unívoco, en realidad debería de ser un concepto plural de competencias como tal, porque aquí también hay un corte y una carga que tiene que ver con lo multidisciplinario y con ciertas áreas del conocimiento. Es decir, la competencia no se comporta de manera similar en áreas del conocimiento blandas, duras, cada uno tiene su particularidad. Y finalmente es que la competencia digital docente debería de tomar sentido no solo desde la individualidad, sino desde el ejercicio práctico en la funcionalidad como tal del aula, en esa parte práctica. Entonces nos empezamos a hacer una serie de preguntas. Algunas de ellas es, si yo se supone que me autoevalúo como un docente competente digital, ¿será que esas competencias las aplico en el ámbito áulico digital en el caso de la pandemia? Si es asequible para mí, si yo soy competente, también lo será el estudiantado, y cómo puedo aplicar y promover competencias digitales en escenarios donde hay elementos como de heterogeneidad, ¿no? O sea, donde tenemos diferentes tipos de estructuras o diferentes tipos de formas, inclusive ciertas brechas en el caso del estudiantado, ¿no?
Entonces ahí nos damos cuenta que se requiere generar un marco específico cuando hablamos de competencias en el cual queremos trabajar. Entonces habrá que revisar en este sentido pues 4 elementos importantes. Uno, por un lado, la interacción efectiva de los recursos tecnológicos, es decir, saber cómo interactúa el estudiante, cómo interactuamos nosotros, tener un sentido de historicidad, porque cada sujeto posee ciertas características desde las cuales se conecta con la tecnología. Obviamente también habrá tecnologías que me parezcan mucho más llamativas o menos llamativas en función de la atribución de sentido y de lo que yo tenga con base en la experiencia, en el caso de los profesores, y también se requiere un proceso de estimulación. Entonces, de alguna manera podemos decir que la competencia digital puede estar presente, pero que esta empieza a crecer si se da un proceso de interacción, si se da una evaluación de esa competencia, si se significa a partir de usos concretos, de usos específicos, y desde luego, si se estimula a través de una serie de necesidades, en este caso, desde el marco que propiamente tengan las instituciones educativas, ¿no? Entonces nosotros, dentro de esta propuesta, empezamos a revisar qué competencias son las importantes para el trabajo al interior de nuestra institución y revisando también, inspirados en otra serie de marcos, por ejemplo, como el marco común de la competencia digital docente del DigiComp, el europeo, el marco inclusive también el europeo que tiene la INTEF, pues entonces nosotros llegamos a esta propuesta que ustedes ven en pantalla. Son 5 las macrocompetencias que nosotros promovemos al interior de la educación superior y son 19 competencias a partir de eso específicas que se trabajan. Entonces, para un poco también empezar a platicar al respecto, pues nos hacíamos otra serie de cuestionamientos. Por ejemplo, si ya vemos que hay competencias y empezamos a observar hacia dónde las debemos de canalizar, ¿cómo podemos reducir la brecha de los sueños en las tecnologías? El que parece que tenemos tecnología, pero no necesariamente la podemos explotar. ¿Cómo podemos negociar lo que necesitamos con lo que está en tendencia? Porque parece que la competencia también debe de seguir a estos procesos innovadores y no necesariamente, porque a veces no es lo que se necesita en el aula. Entonces, a partir de esto, nuestra propuesta de esta investigación cae en la realización de un cuestionario que nosotros llamamos CAT. Es un cuestionario de autovaloración de las competencias digitales docentes que se trabaja a partir de estas macrocompetencias que les compartía y que evalúa pues, estos 5 niveles, ¿no? La competencia en materia digital, en materia de colaboración, de seguridad, de creación de contenidos y también de apropiación digital. Entonces, cuando nosotros hacíamos este instrumento, hicimos la distribución por competencias, hicimos una valoración. Entonces, esta valoración completa un tope, es decir, quien tiene las competencias integrales o el nivel más alto puede tener 120 puntos posibles y ya hay una distribución pues, al respecto, ¿no? Entonces hicimos una validación también instrumental, revisamos que todos, en términos de lo que nosotros estábamos buscando valorar, pues hubiera una concordancia también con elementos teóricos. Hicimos la valoración del instrumento. Entonces procedimos a hacer una estructura de aplicación. Esta primera estructura de aplicación consistió en la aplicación en 600 profesores y a partir de eso pues evaluamos o se revisó desde la autopercepción que tiene el docente en cómo se evalúa en términos de experto o principiante en esas 5 macrocompetencias. Entonces, como podemos observar también en pantalla, la mayor parte se considera o está en el esquema avanzado. Entonces hay una valoración muy positiva propiamente de la competencia digital y hay una creencia en consecuencia pues de que el problema no está en nosotros, ¿no? Entonces, un poco para ir cerrando, llegamos a la conclusión de que uno de los principales problemas que tenemos es que nosotros creemos que el estudiante es el que tiene el problema en cuanto a la selección de la información, pero curiosamente, pues no promocionamos la curación autónoma de contenidos. Es decir, la competencia sí la tenemos nosotros, pero no la promovemos en el estudiante. El 95% también de los docentes señala que el alumnado hace uso pues excesivo de medios digitales, pero no se cuestiona, por ejemplo, si lo hacen en un nivel de seguridad, un elemento, pues ahí es otro de los problemas que tenemos dentro de la parte de la seguridad. Y curiosamente, uno de los elementos en el que más hemos estado trabajando, que tiene que ver que el 95% de los docentes considera que están avanzados en el desarrollo de recursos educativos, pero curiosamente, en lugar de seleccionar como tal recursos, pues lo que hacen más bien es curarlos y replicarlos, ¿no? Después ese es un problema. ¿En qué estamos ahorita? Ya para ir cerrando, pues estamos tratando de hacer una
una reevaluación de esto, tratar de llevarlo también a la currícula y a un proceso de capacitación interna. Y finalmente estamos trabajando en esta parte de identificar el efecto Matrioshka de la competencia digital, que el docente identifique que se requiere un enfoque tecnológico, que se requiere seleccionar tecnología, enfocar los usos, identificar métodos y obviamente dar un seguimiento para que de esta manera pues, la competencia pueda tener un sentido y un proceso también transversal y que se pueda ir complementando. Entonces, en general, esta es la propuesta para que ya esté sobre tiempo. Muchas gracias, Tania, muy interesante la propuesta y me quedé con ganas que, bueno, si después podemos, el mix de distancias, que me parece que tiene tener puede ser muy rico, ¿no? De que podamos compartirlo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Si los compañeros tienen alguna pregunta para hacerles, la pueden ir escribiendo en el chat y después las levantamos para el momento del intercambio. Así que si a medida que vamos exponiendo quieren consultar algo, después lo retomamos. Bueno, gracias, Tania. Bueno, ahora voy a continuar yo, que bueno, me presento brevemente, soy contadora y también soy coach ontológica, soy docente en la Universidad de Palermo hace 14 años, estoy en la Facultad de Diseño y Comunicación, en el área de negocios, y bueno, acompaño emprendedores y pymes en todo lo que llamamos emprendimientos creativos o industrias creativas. Les voy a comenzar a compartir. Ay, perdón. Ahí estamos. Bien. Ahí se puede ver. Bien, entonces bueno, voy a comenzar con mi ponencia de que es cómo aplicar coaching educativo en el aula. Te pido paz si me avisas al minuto por las dudas. Dale, claro, no hay problema. Me voy a colgar. Así que bueno. Bueno, la idea es compartirles un poco que, bueno, yo estoy a cargo de una asignatura que es Comercialización 1, que los estudiantes la cursan en su primer cuatrimestre de ingreso a la universidad, y en los últimos tiempos yo me he encontrado con esta necesidad, que además me gusta mucho, de reinventarme frente a ellos, y que además de poder compartirles algunos conceptos y aprender juntos, ¿no? Y transmitirles conocimientos con mi experiencia, cada vez más necesitamos como ampliar este espectro y llegar a ellos desde lugares diferentes, ¿no? Trabajar mucho la empatía, en qué lugar están, para que podamos tener un ambiente en el que se base en la confianza, en el respeto, para que se genere mayor intercambio entre todos los estudiantes. Y es así como que dentro de mis clases trato de darle importancia a que vayan adquiriendo habilidades blandas, que es algo que también hoy por hoy las empresas están haciendo mucho foco, más allá de todos los conocimientos técnicos que podamos tener, de un modo de comenzar a prepararlos para insertarse luego en el ámbito laboral. El coaching educativo es una forma de enseñanza que está centrada en el desarrollo de conocimientos, pero con el foco en el aprendizaje significativo en el alumno, y esto también tiene que ver con poder llevarlo a analizar cuál es su propósito, invitarlos a que sean curiosos, a que se repregunten. Por eso también me pareció muy interesante las preguntas que había en la presentación de Tania, y algunas de las habilidades que nosotros como docentes coach tendríamos que llevar adelante tienen que ver con la empatía, ¿no? Con sentirlos como facilitadores, ¿no? Por eso digo también ser parte de este aprendizaje, que también aprendemos de ellos y de este intercambio, trabajar en motivarlos y tener una actitud proactiva y asertiva, ¿no? Entonces este docente coach, entre las habilidades, que para mí son las más importantes, rescato el tema de ser una guía en ese camino, ¿no? De acompañarlos en ese proceso. Nosotros en la universidad trabajamos muy fuerte en llevar a cabo un proyecto, entonces es como guiarlos en ese proyecto, a su vez que vamos incorporando y los ayudamos a que incorporen conceptos nuevos. Escucharlos, ser flexibles, ¿no? Adaptarnos, pensar que no tengo que por qué llevar adelante la misma forma que di la materia el cuatrimestre pasado, que la estoy dando con otro grupo, sino adaptarme a lo que trae cada uno de los grupos que pasan por nuestras aulas, apoyarnos, y esto, ¿no? De repreguntarnos nosotros si realmente estamos haciendo las cosas bien, cómo podemos cambiar, cómo podemos adaptarnos.
bueno, esto va a traer muchos beneficios, ¿no? Porque primero nos vamos a ayudar a que ellos también empiecen a ver sus propias fortalezas, que puedan poder trabajar la autoestima. Otras cosas importantes es empezar a promover el liderazgo individual de nuestros estudiantes, fomentar el trabajo en equipo, ¿no? Y esto trae aparejado que se reduzca el ausentismo, que haya mayor participación en las clases, y que también ellos tengan más claro cuáles los objetivos que también nosotros les proponemos en la asignatura, ¿no? Que a mí una de las cosas que más me traen es que tienen necesidad como de un orden, ¿no? De saber qué es lo que esperamos, dónde estamos, tener una planificación, ¿no? Es decir, esta planificación, verla como algo que nos lleva a un objetivo final, pero que no es un corset, ¿no? Que después vamos a poder alcanzar los objetivos adaptándonos a las necesidades de cada grupo. Y trabajar fuerte en este aprender a conocer, ¿no? En los mundos que les vamos a transmitir, en el dominio que nosotros estemos trabajando puntualmente en esa asignatura, con una fuerte impronta en el ser, ¿no? Teniendo en cuenta quién es cada uno, como les decía, sus fortalezas, sus debilidades, ¿no? Cuáles son las necesidades. En nuestras asignaturas tenemos chicos que vienen de distintas carreras, así que yo tengo una gran variedad de clases de alumnos que vienen de diseño, de producción musical, con lo cual es muy interesante también poder tener en cuenta esto para llevar a cabo el proceso durante la asignatura. Tener en cuenta el hacer, trabajar en una bajada, ¿no? De cada uno de los temas en el hacer, a poner en práctica lo que estamos aprendiendo, ¿no? Que también va a tener que ver con sus competencias personales, y trabajar también este convivir, ¿no? Hay que empezar a ser más tolerantes, a respetarse, a escuchar al otro, a sus compañeros y también a los docentes. Entonces, bueno, en este trabajo la idea es propiciar, como les decía antes, un ambiente que esté abierto a la comunicación, fomentar también la responsabilidad individual, el compromiso individual y el compromiso con el equipo de trabajo con el cual están colaborando, y de a poco ir introduciendo algunas competencias del coaching. Yo lo trabajé, voy a pasar aquí, yo lo trabajé con el observador, ¿no? Como nosotros generamos modelos de negocios y tienen que traer ideas de negocios, yo trabajé en que busquemos y observemos qué es lo que está pasando en el entorno para ver qué oportunidades detectamos para trabajar desde allí. Y a través de esto también lo llevé a que se observen a sí mismos y observen a sus compañeros y empiezan a darse cuenta que no existe solo una forma de mirar las cosas y que las cosas no son siempre del mismo modo, porque va a depender mucho de nuestra mirada. Entonces, bueno, ahí lo trabajamos con un cuadro, que acá yo se los traía para mostrárselos, que como es muy abstracto, también trajo para que podamos jugar y hacer también este trabajo que sea lúdico. Y a partir de aquí empezaron a darse cuenta también entre ellos mismos que hay diferentes miradas, ¿no? Distintos focos de interés, algunos son más específicos, otros más generalistas, otros se quedaron más con colores, formas, otros incluso pudieron hablar que había aromas, sabores, a partir de ahí pensaron, algunos se imaginaron toda una historia que compartían, ¿no? Y también tener en cuenta que algunas de las cuestiones que van a hacer que se generen estas diferencias en los observadores tienen que ver desde nuestra biología a historias personales, a cultura. A mí me interesa mucho trabajar esto porque tenemos estudiantes que vienen de distintas provincias de nuestro país y también de distintos países de Latinoamérica. Entonces es muy importante y necesario en nuestra aula trabajar este intercambio intercultural. Las interpretaciones que pueden surgir de alguna oportunidad que vemos en el mercado, esto de que algunos vemos con distintos colores, ¿no? Observamos de forma diferente, vemos el medio vaso lleno, el medio vaso vacío, y también empezar a cuestionarse sus prejuicios o juicios, sus creencias. En función de esto comenzamos a preguntarnos, ¿no? ¿Cuántas veces creímos que lo que vemos es lo único que existe? ¿No? Por ahí no prestamos atención a algo, o cuántas veces sostenemos nuestro punto de vista como una verdad absoluta. Esto me pareció muy interesante de trabajar, porque si bien los chicos vienen con 2 años, que estuvieron un año totalmente en pandemia, ustedes piensan que muchos de ellos terminaron
el secundario en pandemia, ¿no? La educación media. Entonces se ve como una fuerte necesidad de interactuar, ¿no? Yo digo que a veces tenemos que traerlos un poco, venimos a estudiar, porque tienen mucha necesidad del contacto con el otro, entonces también fue una forma de que empezaran a interesarse por los puntos de vista que tienen también sus compañeros. Bueno, hablamos un poco de que todos somos observadores, ¿no? Y que cada observador es un observador diferente, y también de cuáles son nuestros límites a la observación, porque como todos traemos distintos bagajes, que es lo que les pasa a ellos, que vienen de con distintas formaciones, también eso hace que yo pueda poner foco o comprender algo que tal vez el otro lo entiende porque domina esa tecnología, domina esa herramienta, esos conocimientos. Bueno, continuamos acá los que les mostré, y los llevé a pensar que este cuadro, bueno, es un cuadro de Miró, es como reversionar un cuadro de los pintores flamencos, ¿no? Entonces, mostrarles también que, por ejemplo, con nuevas tecnologías, con nuevas tendencias, nuevos avances, tal vez podemos seguir trabajando lo mismo, pero con otra mirada, ¿no? Y no por eso lo anterior es malo, ¿no? O ya pierde valor, ¿no? Entonces, hicimos también un trabajo en función de ver, por ejemplo, qué negocios quedan obsoletos y qué negocios a partir de esos fueron trabajando, se fueron modificando y hoy los tenemos como con otro concepto de innovación. A partir de esto trabajamos en los modelos mentales y, bueno, también un poco para que se rían un poco, ¿no? Y me gusta también llevar mucho el humor a las clases, empezar a pensar cómo es nuestro modo de interpretar el mundo y nuestra manera de actuar en él. Y a partir de esto, yo les llevé, como mi materia es de comercialización, como les comentaba, el área de negocios, algunos supuestos que alguna vez se trabajaron, ¿no? Esto como de quién diablos deseaba oír a los actores, ¿no? Antes solamente existía el cine mudo, lo que a ellos les pareció muy divertido, y a partir de acá trajeron muchos ejemplos, y seguimos trabajando durante todo el cuatrimestre de algún modo, algunas otras habilidades blandas, ¿no? Esto comenzamos con el observador, como les resultó interesante, trabajé un poco algo de liderazgo, cuando vimos algunos otros temas de comercialización, y la idea es generar un ámbito en el cual se sientan respetados, que ellos también aprendan a respetar, y que a partir de la empatía que se va generando en el grupo, en la clase, se animen a participar y a confiar en la sinergia que pueden tener con sus compañeros y trabajar en una forma un poco más solidaria, ¿sí? Bien, bueno, esto es un poco algunos beneficios, ¿no? De este proceso del coaching, como les estaba contando, ¿no? Empezaron a conocer a sus habilidades, que los ayude para su crecimiento personal, y también que con esto podamos descubrir nuevas ideas para seguir avanzando a lo largo de la cursada, es decir, no perder de perspectiva también los temas que tenemos que aprender de las distintas asignaturas. Así que bueno, mi pregunta es, que tanto me hago yo como los invito a que lo pensemos, si estamos preparados para tener un nuevo rol en el aula, que es lo que yo siento de mi experiencia, nos están pidiendo los estudiantes. Así que muchas gracias por su atención. Bien. Ahora me vuelvo a convertir en la coordinadora. Y vamos a continuar con la tercera ponencia, que es la del enfoque social y sostenible del hábitat en pandemia, pautas de diseño para la covivienda de alta densidad, y que va a estar a cargo de Fátima Mariana Medina, que es estudiante avanzada de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán, Claudia Ramos, arquitecta, jefe de trabajos prácticos en el taller de proyecto arquitectónico, interdisciplinario en la Cátedra de Cultura y Producción Arquitectónica de la Universidad Nacional de Tucumán, y Liliana Ferrero, arquitecta, profesora titular del taller de proyecto arquitectónico interdisciplinario y práctica profesional asistida, directora del proyecto PIUNT B607, Arquitectura y Contexto, el aprendizaje del arquitectónico entre lo global y lo local. Bienvenidas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Sandra, por la presentación. Venimos de Tucumán, de la Facultad de Arquitectura,
de la Universidad Nacional de Tucumán y soy profesora titular, como lo dijo Sandra, de un taller de proyectos arquitectónicos que tiene la línea interdisciplinaria, ¿sí? Pero una de las, digamos, de las partes fuertes del taller es tratar e intentar complementar o compatibilizar la docencia con la investigación y con la extensión. Entonces, el trabajo que va a presentar hoy Fátima, que es estudiante de avanzada de los últimos cursos, está enmarcado, en primer lugar, en una práctica docente del 2020, donde se tocó este tema sobre el hábitat en pandemia, y por otro lado, está enmarcado en el proyecto de investigación PIUN, Arquitectura y Contexto. Por lo tanto, Fátima va a presentar su primer trabajo de investigación, porque fue seleccionada por las becas SIN, Estímulo a las Vocaciones Científicas, y comenzó su beca este mes de septiembre. Entonces, la idea de hoy es presentar su proyecto de investigación. Fátima, si quieres presentar la pantalla y compartir, y comenzar Bien. a exponer. Muchísimas gracias, arquitecta. Ahí presento la pantalla. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por tus palabras, arquitecta. Me vuelvo a presentar, soy Fátima Medina, estudiante de la Facultad de Arquitectura. Y bueno, voy a presentar justamente el tema de investigación con el que me presenté en la beca SIN. El título es el enfoque social y sostenible del hábitat en pandemia y pospandemia. Bueno, para empezar, hablar sobre esta conexión, esta relación que hay entre la población y la ciudad en la que vivimos, los efectos inesperados en la población debido a la pandemia por el COVID, convivieron con los históricos dilemas y problemas propios de las políticas urbanas latinoamericanas. Por ejemplo, la densidad, la expansión, la centralización, la descentralización, entre otros. Significa todo este cambio o sea, en el contexto, un cambio de paradigma, por lo que requiere nuevos enfoques desde la disciplina proyectual. Requiere una reflexión en el diseño del hábito. Bueno, la ciudad en cuarentena mostró una realidad cruda y contundente de lo que son los cambios en las dinámicas del hábitat contemporáneo. El confinamiento, que en estas imágenes creo que lo representa bastante bien, demuestra que las tareas vitales y diarias se realizan en un único lugar, que son nuestros hogares, lo que es trabajar, estudiar, comprar, por ejemplo, todo realizado en un único espacio, que es la vivienda. Por eso es que se busca el replanteo del pensamiento proyectual en la vivienda, justamente. Se habla que no es solo una crisis sanitaria, sino lo que llaman las ciencias sociales como un hecho social total, por lo que involucra y conmociona a todos los actores y todas las instituciones y valores. En este caso, se muestra un ejemplo de lo que voy a hablar, que es la arquitectura social. La arquitectura lo que busca no es el diseño de un edificio atractivo, sino se debe buscar justamente el bienestar de la comunidad. Uy, se pasó. Espera. Está muy sensible. El bienestar de la comunidad, el mejorar las condiciones y la calidad de vida, y también el cuidado del medio ambiente. La arquitectura social lo que busca es una interacción sana
entre la vida y la forma, entre las personas y la ciudad. Este ejemplo, que es del arquitecto ganador del Prizer, que es el más importante premio de arquitectura, el arquitecto Aravena, representa, bueno, esto que estoy hablando. Tiene esa búsqueda. Por otro lado, lo que son los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que propone la Agenda 2030 de la ONU, tiene un objetivo que se refiere a esto también, las ciudades y comunidades sostenibles, el objetivo 11. En cuanto al derecho a la vivienda adecuada, Leilani Farha, que es relatora especial de la ONU, describe, sostiene que la vivienda se ha convertido en defensa de primera línea contra el coronavirus, que nunca antes fue una condición de vida o muerte. Por eso es que es tan urgente el diseño en las viviendas. La sostenibilidad contempla todos los procesos humanos que en un ambiente de globalidad buscan el desarrollo y bienestar equitativo entre las personas cuidando el medio ambiente. Una de las definiciones internacionalmente reconocidas del desarrollo sostenible es el de Brundtland de 1987, de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, que se refieren a aquel desarrollo que satisface las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. Entonces, un proyecto sostenible se dice que no es una necesidad, sino una urgencia. Los objetivos de este proyecto, de este tema a investigar, son realizar aportes de pautas de diseño a modo de modelo para proyectos sociales sustentables del hábitat de alta densidad en San Miguel de Tucumán, la ciudad donde resido, minimizando su impacto en la comunidad y en el medio ambiente, condicionado por el contexto pandémico, pospandémico. Otro de los objetivos es estudiar y visibilizar las diferentes problemáticas de la vida en confinamiento y los cambios socioeconómicos del aislamiento. Como mencionaba la arquitecta, este tema está inserto en el proyecto de investigación de arquitectura en contexto y se relaciona de manera directa, por lo que busca nuevas reglas de proyectar un hábitat adecuado a su tiempo, lugar y cultura. Y bueno, para finalizar, me gustaban estas imágenes que retrataban justamente lo que fue el confinamiento, la relación entre los balcones, me gustó mucho la imagen, y esta imagen del otro lado es Singapur, si mal no recuerdo, que se ve todo ese verde de la ciudad, que también es la búsqueda hacia un hábitat sano. Uy, no tenía que terminar. Y bueno, para finalizar, en base al expuesto, el plan de trabajo se propone indagar otros modos de pensar el proyecto de la vivienda para contener y dar respuesta a las problemáticas que el presente pandémico puso en relieve. Muchas gracias. Muchas gracias, Fátima. Muy interesante, gracias Liliana. A ver. Y gracias Liliana por acompañar a Fátima, ¿no? Sí. Muchas gracias. Gracias. Bien, vamos con la cuarta ponencia, imaginarios docentes en la implementación de los TIC de grado. Exponen Mariela Di Meglio, licenciada en Psicología, especialista en orientación educativa y ocupacional y en docencia universitaria, de la Universidad de La Plata. Margarita Eva Torres, licenciada y profesora en Comunicación Social, profesora adjunta a cargo del taller de producción textual de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Plata, doctoranda en Comunicación. María Heli Genow, que no sé si lo estoy pronunciando bien, así que perdón, licenciada y profesora en Sociología,
de la Universidad de La Plata, y licenciada en Comunicación Social por la misma universidad, jefa de trabajos prácticos del taller de producción textual de la licenciatura en Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Bien, bienvenidas. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, les empezamos a contar de qué se trata nuestro trabajo. Estamos con Mariela y con Margarita, que somos docentes de la Facultad de Psicología. Nosotras compartimos un espacio que es el taller de producción textual, que es una materia que pertenece al 5º año de la carrera de la licenciatura en Psicología, y que nace o aparece en el plan de estudios a partir de una reforma que hubo en el 2012, donde aparece el trabajo integrador final como última instancia de evaluación y requisito para el egreso de los alumnos, ¿no? Esta incorporación de este trabajo al final de la carrera, bueno, trajo un montón de desafíos para la facultad, ¿no? Y nosotros desde el espacio del taller, que es la única materia que está pensada específicamente para trabajar, digamos, lo que tiene que ver con el TIF, ¿no? Con este trabajo integrador final, empezamos a observar un montón de cuestiones que suscitaba esta nueva incorporación en el plan de estudios. En este taller entonces empezamos a pensar un proyecto de investigación que es el que estamos llevando adelante desde la cátedra, y desde el cual nace este trabajo que traemos acá para compartirles, ¿no? Es alguno de los avances que hemos tenido en este proyecto de investigación. No sé, mis compañeras, ¿quién quiere seguir contando un poquito de qué se trata el trabajo? Bueno, por ahí contarles que este espacio que constituye el taller es el único espacio formal que hay a lo largo de toda la carrera de psicología donde se trabaja explícitamente la escritura. ¿Y por qué menciono esto, ¿no? La carrera tiene 6 años, es una carrera larga, y si bien uno podría decir son alumnos que tienen ejercicio respecto de la escritura, no tienen la práctica de poder tomar la palabra en esa escritura. Entonces, un poco este proyecto tiene el objetivo de indagar, ¿sí? No sé quién habló, de indagar respecto de los imaginarios, de las posibilidades, de lo que le genera a cada uno de esos alumnos, y también descubrimos a los docentes como partener de esta situación, digamos, porque los trabajos integradores implican la presencia de un director obligatoriamente. Entonces, indagar esos imaginarios, esos desafíos, digamos, cuáles eran las dificultades o las posibilidades que habría esta inclusión. También contarles que nuestro principal objetivo, digamos, es abrir un espacio para poder describir y conocer, porque no hay muchos trabajos hechos respecto de los trabajos integradores finales, entonces generar algún tipo de insumo que sirviera no solo a nuestra comunidad, sino en general, para poder pensar esta práctica y facilitarla un poco en la línea de lo que vos planteabas, Sandra, digamos, cómo los docentes podemos acompañar a nuestros alumnos para que, en este caso, este trabajo no se transforme en un obstáculo para el egreso, que dicho sea de paso, para la Universidad Nacional de La Plata es una prioridad, digamos, el acompañar al egreso, porque es una problemática que viene generando, digamos, preocupación hace ya varios años. La carrera de psicología tiene 6 años, y el trabajo integrador final, en general, la ha extendido por lo menos un año más. ¿Por qué digo esto? Los alumnos del último año, junto con el trabajo integrador final, tienen prácticas profesionales. Y esto significa mucha más carga horaria, digamos, en los últimos años, con lo cual la posibilidad de iniciar este trabajo integrador en general se da cuando terminan de cursar. Bueno, uno podría pensar, digamos, y esto es parte de la investigación, cuáles son los contextos o los aspectos facilitadores de este proceso u obstaculizadores, ¿no? Tomando algunas otras investigaciones sobre este tema, nos empezamos a detener un poco en esos aspectos institucionales, quizá, que hacen a la lógica de cómo está organizada la carrera, en las materias y el recorrido de nuestros alumnos. Bueno, y dentro de esto obstaculizador uno podría pensar, justamente la inclusión de prácticas que es tan favorecedora para la licenciatura en psicología,
también implica mucha más carga de tiempo y que los alumnos dispongan de menos posibilidad de llevarlo a cabo hasta no terminar de cursar. La otra cuestión que podríamos pensar es que la mayoría no tiene experiencias previas de investigaciones, de trabajos de investigaciones o de escritura, y es bastante difícil, digamos, empezar a instalar estas cuestiones en los últimos años. De hecho, es algo que los alumnos nos plantean, ¿no? Como dificultad, o como, uno podría decir casi como un reclamo, porque esto no lo vemos antes, ¿no? Y es, bueno, ¿cómo acompañar de la mejor manera? Siempre este es el desafío. Entonces, bueno, esto es también una dificultad porque los alumnos, como decía hace un rato, tienen mucho ejercicio en responder preguntas o elaborar textos en función de autores y que les pidan, digamos, citas puntuales, pero no tienen ese mismo ejercicio en hacer producciones propias, en tomar la palabra, en desarrollar la escritura, en investigar. Un poco lo que veíamos es que la mayoría de ellos no han participado previamente, más allá de alguna materia que tiene la posibilidad de hacer alguna investigación o algún trabajo con una investigación, no han participado de ninguna otra actividad de estas características. Y eso, bueno, también es una base desde la que estamos partiendo, digamos, y uno podría decir, bueno, más que facilitador, esto obstaculiza. Por otro lado, también, cómo lo viven o cómo lo ven esto de indagar los imaginarios, ¿no? Bueno, en este contexto los alumnos lo han recibido como realmente está pensado como un trabajo de integrador, de producción personal, de ir habilitando, digamos, esas temáticas que les interesan, o lo viven justamente como una carga, como un requisito, como un trámite, porque también esto determina un poco cómo se paran frente a esa producción, con qué disponibilidad, con qué ganas, si les parece que es algo que lo pueden resolver en 2 minutos, o si les parece que es algo inalcanzable, ¿no? Que en muchos casos, bueno, esta es la preocupación, que no se torne en algo que lo vean como inmanejable. Bueno, así que de alguna manera esta cuestión con nuestros alumnos y el poder acompañarlos y apuntalarlos es una preocupación que se acompaña inmediatamente un poco con lo que plantean y también les preocupa a los docentes. No sé, Marga, si mi compañera, si querés avanzar o continúo. No, solo hacer una pequeña acotación a lo que están diciendo mis compañeras, en el sentido de que este tránsito por el taller, desde que se creó el espacio, siempre estuvimos las mismas docentes, nos ha permitido también pensar la necesidad a veces de problematizar las lógicas del sistema educativo, ¿no? Porque cuando hablamos del estudiante universitario, suponemos un estudiante más activo en la producción del conocimiento, y sin embargo, en la práctica educativa propia, en las lógicas de la práctica educativa, vemos a un estudiante que no se autoriza a veces a decir algo propio, como decía Mari, a tomar la palabra en relación a lo que le interesa, a las motivaciones profundas que lo llevaron, por ejemplo, a elegir la carrera que eligió y no otra. Entonces, en ese sentido, bueno, hemos podido, digamos, recoger esa experiencia y hacer de esta experiencia también una plataforma desde la cual pensar alguna que otra política de gestión, por decirlo así, porque de hecho con el proyecto de investigación nos proponemos saber qué concepciones tienen los alumnos y los docentes en torno al TIF, pero no para hacer un diagnóstico, sino para poder, en base a eso, proveer algún tipo de herramientas que sirva no solo para dinamizar el TIF o la producción del trabajo integrador final, sino también, y que es creo lo que más nos interesa, que puedan asumirlo y concebirlo como una posibilidad de decir algo propio, de generar un conocimiento propio, porque como siempre sabemos, el conocimiento es una construcción históricamente situada, entonces los alumnos de esta época son los que tienen las preguntas de esta época. Así que bueno, no, eso quería acotar, Mari. Bueno, así que, digamos, un poco para cerrar, nos queda y se nos ha abierto toda una cuestión respecto de los docentes también, que es como la otra parte de este proyecto, digamos, sus inquietudes, sus dificultades, el tema que es una práctica
docente, pero que no está remunerada por fuera, ni que tiene un tiempo de dedicación, digamos, que está pensado, sino que forma parte dentro del mismo rol docente. Bueno, y todas las preguntas, coyunturas, dificultades e inquietudes que esto genera, pero bueno, eso será parte de lo que continuaremos abriendo en este tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por la ponencia, muy interesante. Sí, esta necesidad, ¿no?, de acompañar desde tantos lugares, tantos nuevos espacios que se generan, ¿no? Pensaba desde la tecnología, ¿no? También esto del compromiso, la responsabilidad, y me pareció interesante esto de qué lo llevó a decidir esta carrera, ¿no? Y acompañarlos. Bueno, muchas gracias. Vamos con la quinta ponencia, incorporación de formas de expresión en medicina que expresen la diversidad de géneros. No sé si está Pía Vivione, no se incorporó, ¿no? Paz. No, Sandra, aún no se conectó Pía, así que Okay. si te parece seguimos con el orden. Sí, perfecto, sigo con el orden, entonces vamos a ir con la sexta ponencia, que es la de mejorar las clases con buenas prácticas docentes, a cargo de Eduardo Roberto Díaz Madero, doctorando en educación por la Universidad de 3 de Febrero, magíster en EVA, Universidad de Panamá, especialista en EVA, maestrando en educación usual, licenciado en gestión de educación por la Universidad de Morón. Bienvenido hasta Eduardo. Acá estoy, buenos días. Buenos días. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Me toca a mí entonces. Así es, así es. Muy bien, vamos a tratar de pasar estas 30 diapositivas, o 45 en realidad que tengo para ustedes, en 10 minutos. Si ustedes me permiten, me gustaría escucharles, o leerles en el chat, la siguiente inquietud. ¿Qué entienden por buenas prácticas docentes? ¿Qué les suena que es una buena práctica docente? 10 segundos, una palabra nada más. En el chat, por favor. La razón de la pregunta un poco es para problematizar y conocer qué mirada tienen cada uno de ustedes sobre el tema. Bien. Acompañar, escuchar, dice Mariela, gracias. Escuchar y alojar. Bien, bien. Supongo que están escribiendo el resto, con lo cual estoy tratando de apurarles para que no nos quede más tiempo para seguir corriendo esta temática, pero aparte de escuchar, acompañar, alojar, alguien se ocurre empatizar. Ajá. Bien, bien. Una más, estimular. Interesante. El concepto de buenas prácticas docentes, ahora pido disculpas, pero si no me echan de la ponencia, el tiempo es tirano en televisión. De alguna manera, en la investigación que hicimos en la Universidad de FASTA, un poco se puso a mirar las prácticas docentes de nuestros profesores en la carrera de la modalidad de distancia, como recién decía, y encontramos que había diferentes recorridos de la definición. Después ahora les voy a compartir un link con SlideShare donde está esta presentación, así que no se preocupen mucho. Las diferentes definiciones corrían por el lado de la innovación, por el lado de la eficacia, por el lado de los procesos. Nosotros buscamos armar una definición, luego de tanta investigación que hicimos, donde lo que estructuramos fue algo así como una redefinición para la Universidad de FASTA sobre las buenas prácticas docentes. Y decimos que son acciones educativas sistemáticas, dinámicas, visibles y valoradas, que son los aspectos fundamentales que marca Zabalza en su investigación, pero que tienen que ver también con otros aspectos donde hay interacción, interactividad, etc. ¿Qué queremos decir con esto? Una buena práctica para nosotros en esta universidad significa nada más y nada menos que hay una planificación previa, que está organizada dentro de un espacio o un aula, que en este caso puede ser virtual, que está vinculado con estrategias de didácticas específicas, que no es algo que es de ida, sino de ida y vuelta, que tiene que ver con la intencionalidad de que el otro, el estudiante, aprenda, se motive, intervenga, sea acompañado, aprenda con otros, y lo más interesante, también desarrolle su autonomía. Por lo tanto, para seguir esta caracterización, tomando a Zabalza, lo que rescatábamos con este autor
que es un poco nuestro caballo de batalla, nuestra cabecera de reflexión sobre el tema de las buenas prácticas, estaba marcado por estos aspectos que estoy acá compartiéndoles. Algunos como para abrir un poco más. No todo docente tiene buenas prácticas docentes o es consciente de que las tiene. De hecho, nuestros profesores que entrevistamos, de los 300 que encuestamos, habrán respondido unos 100 y pico, luego tuvimos casi unas 15 entrevistas de profundidad. Les soy sincero, no sabían que tenían buenas prácticas docentes estos profesores. Con lo cual, el primer punto es hacerlas visibles, como dice Zabalza. Otro aspecto interesante, uno no es un docente, no es un compendio de buenas prácticas. Tiene algunas. Y es algunas que son aplicables en un contexto determinado, que son aplicables en un campo de enseñanza y que tiene utilidad, utilidad en el sentido de la enseñanza y el aprendizaje, en tanto y en cuanto para todos es valiosa. ¿Qué nos aportó como investigación este trabajo en la universidad? Bueno, primero y principal, rescatar lo que estaba pasando entre docentes y alumnos y que nadie era consciente. Esto es, visualizar las buenas prácticas. Fomentar el cambio, fomentar la reflexión, buscar cómo mejorar las prácticas docentes. Porque esto que estamos acá hablando, de alguna manera, nos llevó a pensar, bueno, a ver, ¿esto cómo puede ser aplicado en la formación? Uno está relevando algunas cosas ahora, las documentos, las escribo y ya están. Hay que ponerlas en movimiento, hay que ponerlas en las manos de los docentes y trabajar con ellos la formación. Pero para esto hay que evitar correrse a unos puntos de vista que a veces no son los apropiados, o sea, que no son de buenas prácticas. Por ejemplo, que todos tengan que tener esta buena práctica, o que todos tengan que trabajar con este tipo de práctica de esta manera, o que tengan que utilizar e implementar, sin la debida elaboración y comunicación, una buena práctica en su aula. Por lo tanto, la propuesta formativa, esto es el punto inicial de esta presentación de hoy, era, pensemos las buenas prácticas, cómo nos pueden ayudar para la formación continua y permanente de los docentes. Y acá hay dos enfoques. Primero, el personalizado. Entonces, lo que trabajamos en la universidad y lo que trabajamos en otros ámbitos educativos es llevar una tutoría personalizada para que cada profesor tome de lo que vio, de lo que aprendió o se difundió en su aula, en su materia, qué le puede servir, y sentarnos a escuchar cómo lo quiere hacer, no cómo lo debe hacer. Por supuesto, difundirlas. Y a nivel comunidad educativa, trabajar con ateneos, con investigación, con implementación de las mejoras, o con, por ejemplo, mostrándolas en diferentes documentos que empiecen a circular en las diferentes carreras. Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos acá es, ¿mi proceso formativo es una buena práctica en la universidad? Es una interesante pregunta que no está respondida en esta presentación. Cuando hablamos de diseñar una buena práctica, si ustedes me permiten, hay que trabajar la planificación, hay que trabajar el desarmado de la propuesta, mirando lo que el estudiante tiene que aprender y lograr, ejemplo, competencias, como conversaban al principio, y luego, lo más importante, ¿qué debo hacer yo para que el estudiante desarrolle esta competencia? No al revés, yo qué tengo que enseñar y el otro que tiene que estudiar. Acordar criterios de evaluación con los estudiantes, etc. En síntesis, para ir cerrando, como claves para trabajar las buenas prácticas y usarlas como herramienta de formación individual o colectivo, uno, explorarlas, hacerlas visibles, reconocerlas, valorarlas, acordar una definición institucional sobre la buena práctica docente, ofrecer tutorías, encuentros y hacer una formación permanente de los docentes. No todos tienen que ser y saber lo mismo. Y no todos tienen buenas prácticas o no todos son malos porque no tienen buenas prácticas. Repito esto último, no todos son malos porque no tienen buenas prácticas. Y acá Zabalza esto destaca mucho el tema de la gente en general cuando habla de buenas prácticas, focaliza la cuestión en las buenas, en el término buenos, y no en el tema de prácticas. Bonus track. Estuve pensando cómo compartirles algo de la investigación y algo de la institución a nivel que movilizó. De alguna manera, ustedes están viendo en un docente N, a su derecha, una serie de ítems que son los que utilizamos para calificar una buena práctica. Bueno, este es profesor, en general, de la entrevista, acá hay un detalle abierto, obviamente, con afirmaciones de la entrevista, nos dejó entrever que el aprendizaje colaborativo o la autonomía del alumno no la trabajaba. Sin embargo, era una buena práctica.
lo que él tenía. ¿En qué aspectos? En el 1 al 10, menos el 8 y el 10. Se van tomando ideas de esto que estamos tratando de decir. Por tanto, esto es otro punto a considerar. Cuando uno busca las mejoras educativas, tiene que ver lo que existe, lo que pasa, lo que circula, y lo más importante, cómo contribuyen esas buenas prácticas al estilo de educación que queremos generar y compartir en la institución. Por eso la elaboración de una definición es importante al interno de la comunidad educativa. Por supuesto, las prácticas se mejoran con mejoras prácticas en la gestión, no solo con las clases. Y en lo formativo, como hablábamos recién, talleres, materiales de apoyo, asesoramiento, documentos orientativos, estimados, estructurar un aula con un formato que permita las buenas prácticas, y ya voy terminando, y conversatorios ofrecidos para que los docentes puedan discutir estas cuestiones. Finalmente, como dice Zabalza, la primera condición para trabajar es que existan, que sean visibles. Y la segunda es que, por supuesto, es necesario que sean visibles y hacerlas contextualizadas. Si no, todas quedan en una propuesta que es a corto plazo y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Acá veo que compartiste el link. Muchísimas gracias. Bueno, muy interesante. Si después nos queda un tiempo y si podés, por ahí podemos profundizar alguno de los aspectos. Yo me quedé con ganas de más, así que bueno, si después por ahí están de acuerdo, podemos profundizar algún tema. Bien, vamos a continuar con la séptima ponencia, plataformas de enseñanza virtual en escuelas secundarias, en contextos diversos, relato de experiencias, a cargo de Jimena Fernández, profesora de Antropología, Faxo, especialista de nivel superior en escuelas y cultura digital, becaria doctoral, docente de nivel secundario en áreas sociales y humanidades, y universitario en área de formación docente. Bienvenida, Jimena. Bueno, buenas tardes. El trabajo que les voy a presentar hoy forma parte del informe final del proyecto de investigación Escuela Secundaria, Configuraciones Culturales de Aprendizaje Significativo, que desarrollamos en el grupo que dirige la doctora Analía Rovidar, dentro del núcleo Investigaciones en Formación Inicial y Práctica Docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro. Desde el grupo establecemos vínculo con escuelas secundarias de la ciudad de Olavarría y localidades del partido homónimo en la provincia de Buenos Aires. El trabajo de campo de esta investigación se realizó de manera virtual durante 2020 y 2021 y recupera las particularidades que adquirió para cada establecimiento la suspensión de clases presenciales durante el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio y la posterior vuelta a la presencialidad en las distintas modalidades que adquirió. En el artículo completo se van a recuperar las experiencias de cada una de las escuelas secundarias de la muestra, que tomaron distintas decisiones para sostener la continuidad pedagógica e implementaron estrategias diversas en función de sus posibilidades, y en línea también con la cultura institucional, o como decimos desde el proyecto, en una configuración cultural escolar específica. Como decía anteriormente, las 4 escuelas seleccionadas para esta presentación de hoy recurrieron a espacios diversos para sostener el vínculo pedagógico y el dictado de clases. 2 de ellas migraron a plataformas de enseñanza virtual, definidas por algunos intelectuales como aplicaciones informáticas que facilitan la creación, administración y distribución de cursos a través de Internet. Lo que tienen de positivo estas plataformas es que permiten dar estructura a las actividades, visualizar el proceso de forma continua, fomentar el intercambio y la retroalimentación entre docentes y estudiantes. Uno de los establecimientos eligió trabajar con Google Classroom mientras diseñaban una plataforma específica del instituto, que una vez terminada no prosperó, dado que ya se había familiarizado todos los agentes y todos los actores educativos con trabajando con Classroom, mientras que en otras de las escuelas se recurrió al diseño de un aula virtual en la plataforma Moodle. Más allá de las dificultades que Classroom y Moodle presentaron en un primer momento para los docentes y los estudiantes, la incorporación fue valorada de manera positiva por el equipo directivo y por los docentes de las escuelas vinculadas. Los estudiantes, por otro lado, no se mostraban tan conformes
porque consideraban que faltaban espacios de diálogo e intercambio, o al menos esos espacios no eran tan fluidos como ellos pretendían, sobre todo al momento de socializar inquietudes y dudas sobre la tarea y sobre las actividades que se enviaban. Esto fue resuelto parcialmente con encuentros sincrónicos obligatorios que establecieron las instituciones, mientras que en otros 2 establecimientos que también forman parte de la muestra, se recurrió al uso de redes sociales para sostener el vínculo pedagógico. Por un lado, en una de las instituciones se establecieron grupos cerrados de Facebook, y por otro lado se usaron grupos de WhatsApp. A modo de cierre, quería hacer algunos comentarios. Por un lado, independientemente de las dificultades que planteó para docentes y estudiantes la incorporación de estas plataformas de enseñanza virtual a la práctica, la experiencia de enseñanza y aprendizaje adquirió una dinámica diferente a la que se planteó en aquellas instituciones que recurrieron solo a las redes sociales como soporte. El hecho de que estas plataformas son aplicaciones diseñadas para la enseñanza y el aprendizaje es un diferencial significativo al momento del trabajo cotidiano. Y por otro lado, cuando entrevistábamos a los distintos actores a fines de 2020, ellos nos decían que pensaban en una incorporación definitiva de estas plataformas como una herramienta que acompañaba el dictado de clases en la presencialidad. Sin embargo, lo que nosotros pudimos relevar en 2021 y también en algunas conversaciones informales con nuestros agentes a principios de 2022, se abandonaron esos espacios, o en algunos casos hay un uso de las plataformas, pero como repositorio de materiales o recursos, lo que nos abre algunas preguntas e interrogantes sobre los motivos por los cuales se tomó esta determinación de discontinuar el uso, cuando desde el discurso y en las entrevistas se planteaba como una oportunidad para la mejora del aprendizaje, para el sostenimiento de los vínculos, para intentar establecer contacto con aquellos estudiantes que por ahí tenían reiteradas inasistencias y demás. Y bueno, lo que vemos es que hay una discontinuidad en el uso y en la incorporación de estas plataformas de enseñanza, por lo tanto, estábamos también preguntándonos por los motivos que llevaron a esa discontinuidad. Nada más para decirles, solamente agradecer a la Universidad de Palermo y a todo el equipo organizador de Interfaces por el espacio, así como también a todos los presentes por la atención. Muchas gracias, Jimena. Gracias por tu participación. Y vamos a la última ponencia, que es la de trabajo colaborativo en la comunidad del aula, a cargo de Fernando Gabriel Caniza. Fernando es licenciado en Ciencias de la Comunicación UBA, profesor de la Universidad de Palermo, en el área de investigación y producción de la Facultad de Diseño y Comunicación, consultor en comunicación, periodista docente, escritor y gestor cultural. Bienvenido, Fernando. Buenas tardes, muchas gracias, Sandra. Bueno, muy contento de participar en este encuentro, en este congreso, y contento de haber escuchado todas sus ponencias acá de los compañeros de exposición. Como les decía Sandra, yo estoy en un área de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo que se llama Proyecto de Graduación. Es un área muy específica que funciona desde 2007 y tiene como premisa el desarrollo de proyectos de investigación como cierre de ciclo de graduación, ya sea para alumnos regulares o cursantes de la licenciatura. En ese área estoy yo, tengo a cargo una cátedra donde se dictan 2 seminarios metodológicos en 2 módulos, en 2 cuatrimestres, para comenzar, o sea, detectar el tema, comenzar el proyecto de investigación, hacer un recorrido de ese proyecto hasta la entrega final para su evaluación temática disciplinar, que es en la etapa del 100% al final de la cursada del segundo cuatrimestre. ¿Cuál es la tarea de nosotros profesores? Nosotros profesores tenemos que, a cargo de diferentes cursos, lo que tenemos que hacer es orientar al alumno en el armado del proyecto de investigación a partir de dictados de seminarios metodológicos, es decir, hacemos una etapa de evaluación y asesoramiento permanente del principio hasta el final. ¿En qué consiste este proyecto de graduación o proyecto de investigación, así también denominado? Lo que hacemos es tratar de promover las inquietudes del alumno, y tratar de ayudarlo a detectar un tema y que pueda realizar el propio proyecto de investigación. Si bien el proyecto de investigación es individual,
lo que promovemos es la participación colectiva de todo el grupo en el curso. El tema de la pandemia nos trajo algunos cambios que fue interesante realizar a partir de la implementación de plataformas de uso online. Lo que se fortaleció es el trabajo colaborativo, es decir, la puesta en... o sea, si bien el trabajo es, insisto, es individual para el desarrollo del proyecto de investigación, los alumnos, al sentirse un poco desprotegidos con esto de la pandemia, hubo que trabajar fuertemente en las plataformas en el tema de la planificación de la cursada, así de manera muy detallada. El uso de materiales de apoyo muy precisos, ¿sí? Guías, sobre todo guías de realización del proyecto, de investigación, además un asesoramiento mucho más exhaustivo, ¿sí? Y sobre todo en las clases, en el comienzo de las clases, hacer una apuesta en grupo donde se favoreció el trabajo colaborativo. ¿Qué significa el trabajo colaborativo en la comunidad del aula? Primero, concebir el aula como una comunidad de aprendizaje, de aprendizaje de valores y todos los contenidos metodológicos que vamos proyectando sobre la investigación. Pero sobre todo, ¿qué significa colaboración en un trabajo que es individual? Muchas veces los alumnos necesitan, por ejemplo, hacer encuestas, sondeos de opinión, entrevistas, y la aplicación de otras técnicas de investigación que por sí solos a veces no tienen todos los contactos para hacer un sondeo, pero sí los compañeros pueden ayudar a facilitárselos, les pueden pasar datos para entrevistas. En lugar de competir entre sí, se ayudan. También en esta puesta en común que hacemos en los comienzos de la clase, cuando alguien expone alguna duda sobre su proyecto de investigación, alguien como el proyecto de investigación para todas las carreras de diseño y comunicación, puede ocurrir que hay un alumno que es de alguno de los cursantes, de alguno de los diseños, por ejemplo diseño gráfico, puede haber alguien que del mismo área temática que puede darle una orientación sobre qué profesor podría consultar para asesorarse en aspectos disciplinares. Bueno, todo eso se fue generando en pandemia y se fue fortaleciendo, ¿sí? Lo que se venía haciendo de manera presencial fue como que hizo eclosión de una manera muy fuerte en el aspecto virtual, y eso fue favoreciendo el trabajo colaborativo, y fue favoreciendo la profundidad de los análisis y los trabajos de campo en el área de proyecto de investigación. Entonces, a los profesores tratamos de incentivar, en este caso, en mi caso, yo trato de fortalecer esos aspectos, de incentivarlos, de explicarles que pueden interferir si estamos en estas puestas en grupo, pueden alguien pedir la palabra y hacer un aporte, opinar sobre el trabajo del compañero. Eso también va generando más confianza en los alumnos y mejora el aprendizaje sin duda, porque ya no necesitan, no están a la defensiva tratando de ocultar el error, ¿sí? Sino lo que nosotros les decimos específicamente es que bienvenido el error. Lo que hay que ir resolviendo es ir reduciendo el margen de error en esos 2 cuatrimestres para llegar a un proyecto de investigación lo más impecable posible, digamos, dentro de lo posible, que sea lo más impecable que se pueda para resolver todas las consignas que se van planteando. Pero realmente ha sido muy fructífero en estos años de pandemia trabajar de esta manera, donde el trabajo colaborativo también ayuda a potenciar otro aspecto que para nosotros es muy importante, que es la elección de temáticas relacionadas con o vinculadas con o que tengan impacto social, ¿sí? Eso ha generado, por ejemplo, las temáticas de sustentabilidad, las temáticas de diversidad, de igualdad, de género, han aparecido y vinculándose todas esas problemáticas relacionadas con cada una de las carreras. Y eso, por ejemplo, la gente de publicidad haciendo campañas de bien público para temas de diversidad sexual,
o temáticas de género. Han aparecido muchas cuestiones que estaban así como trabajándose de manera no de bajo perfil, pero han logrado una centralidad, ¿sí?, a partir de ese trabajo colaborativo, y me parece que ha funcionado muy bien para generar proyectos de investigación de mucha calidad, donde se puedan tener una proyección profesional y académica, pero también una resonancia en términos de impacto social. Bueno, eso es el proyecto de investigación dentro del área de proyecto de graduación, en el cual trabajamos con muchos profesores y profesoras, y estamos logrando resultados muy interesantes. Ya hay más de 5.620 trabajos subidos en la plataforma de la facultad desde 2007 hasta la fecha, y bueno, esto sigue y esperemos que siga profundizándose en esos aspectos que yo dije, trabajo colaborativo, y sobre todo elección de temáticas que tengan impacto social y proyectos de investigación de mayor profundidad. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Gracias por tu ponencia. Muy interesante también. Bien, y ahora con Fernando terminamos todas las ponencias, porque bueno, faltó una persona, así que los invito, si alguien quiere hacer alguna consulta, o preguntarle algo directamente a uno de los otros participantes. Ahí, Eduardo. Quería preguntarle a Fernando, ante todo, gracias por tu presentación, Fernando. Cuando hablamos de trabajo colaborativo, en vuestro proyecto, en tu trabajo con los estudiantes, ¿qué competencias, a mí se me ocurren como pregunta, qué 3 competencias son básicas, necesarias tener aseguradas para poder comenzar actividades de trabajo colaborativo con mayor resultado, mayor eficacia? No me gusta la palabra eficacia, pero la que se me ocurre ahora, o con mayor impacto en el aprendizaje. ¿Qué 3 competencias previas tendríamos que considerar los docentes, asegurarnos que el estudiante tiene para poder hacerlo? Gracias. Sí, no sé si hay 3 competencias previas. Lo que sí hay que tener en cuenta es, primero, el trabajo que realiza el alumno es individual, estos no son trabajos grupales, ¿sí? Son proyectos de investigación individuales, pero lo que traen los alumnos es básicamente incertidumbre, y lo que hay que resolver es primero la cuestión de la incertidumbre. La planificación detallada y la explicación de la planificación, es decir, tener el mapa completo, es decir, de dónde empieza el asesoramiento al alumno y hasta dónde tiene que llegar al final de los 2 cuatrimestres y lo que tiene que entregar, hace que nosotros podamos asesorarlo para reducir la incertidumbre, porque siempre lo que tiene el alumno que no sabe es hacia qué es lo que va a venir después. Entonces, si nosotros les comentamos exactamente qué queremos, cómo lo queremos, y qué queremos, y los logros y los efectos que queremos lograr en el corto, mediano y largo plazo, es como que reducen su ansiedad. Y después, otro aspecto muy importante de la planificación es tener mucho material gráfico visual que pueda servirles de ayuda, ¿sí? Es decir, guías, PowerPoint, etcétera, PDFs, etcétera, que sienten que cada actividad que van a realizar tiene un soporte que ellos pueden consultar en la semana, ¿sí? Porque uno de los aspectos fundamentales que sienten o que expresan es que en las clases sienten que entienden todo, pero cuando se sientan frente a la computadora empiezan como que si estuvieran en blanco. Entonces todo ese soporte de apoyo es como que retribuye para poder retomar el hilo con la clase, ¿no? Eso es básicamente. No sé si te respondí. Gracias. Muchas gracias, perfecto. Gracias, Fernando. Gracias, Eduardo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran comentarnos que les quedó ahí que por correr con los 10 minutos quieran ampliar ahora de su presentación? Gabriel, Eduardo, Liliana, los que estoy viendo, ¿no? Les pregunto. Si querés, Sandra,
cierro un poco por qué les pregunté qué pensaban sobre las buenas prácticas. Dale, perfecto. Sí. Me quedó porque lo que ustedes que estaban proponiendo, que era motivación, cercanía, etcétera, tiene que ver con la buena práctica. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a usar el concepto de buena práctica en otros campos, como el campo comercial, por ejemplo, y en educación estamos con personas que están aprendiendo. Entonces, el desafío a veces es, bueno, pero yo di una buena clase y el estudiante no aprendió. Entonces, ahí está de vuelta el tema de la redefinición al interno de la institución educativa, porque si la buena práctica la concebimos como una clase que tengo que ser con PowerPoint, divertida, en el aula presencial, con mucha luz, donde haya ida y vuelta, y donde además hagamos una autoevaluación individual, lo que estoy diciendo no es, digamos, no es malo, sino es una caracterización, automáticamente ocurre que muchas veces los profesores son formateados, permíteme este concepto, o inducidos a hacer solamente eso. Y creo que lo que ustedes acaban de plantear al principio está justamente en la propuesta que hicimos nosotros, lo que surgió en los profesores, y les comparto un dato. La principal característica de unas buenas prácticas de la universidad estaba vinculada a la cuestión del seguimiento y acompañamiento del estudiante, en todas las entrevistas y en todas las encuestas. Y cuando fuimos a las encuestas que toman a los alumnos, lo que más rescataban los estudiantes, o más rescatan los estudiantes, de los docentes, es el seguimiento y el acompañamiento. Lo que ustedes marcaron al principio. Estar cercano, estar a tiro, poder ayudar. Y eso era un componente muy fuerte de los docentes, es un componente muy fuerte de los docentes de la Universidad de FASTA, del trabajo que hicimos de investigación, pero a su vez era parte también de la buena práctica. No encontrábamos buenas prácticas que estuvieran prácticamente sin mirar el tema del seguimiento del estudiante. Lo que sí está claro es que cuando uno entrevistaba, les paso un dato interesante, nadie, repito, nadie en la entrevista usó la palabra buena práctica. Estábamos hablando de buenas prácticas docentes, discutíamos, hacíamos preguntas, pero nadie, podríamos decir, se apropió del concepto o lo consideraba como propio. Con lo cual es un proceso de cambio que lleva largo aliento, que con el tiempo se va logrando. Si ustedes me han tenido de buenas prácticas docentes, esto lo digo por diferentes ámbitos que trabajo a nivel orden superior, la gente viene y cuenta su experiencia, después se va. Y lo que está faltando es eso, bueno, a ver, después de la iniciativa, cómo viene la terminativa para el resto. Gracias. Bien, no, muchas gracias a vos, Eduardo. ¿Quieren acotar algo más? Mariela, sí. Sí, en realidad por ahí más que pregunta me quedé pensando a raíz de esto de Eduardo, del trabajo que presentaste vos, Sandra, y un poco también lo que recogíamos de los docentes, esto del desafío, digamos, de que cada docente se ha formado en un tiempo, en una época, con ciertas concepciones, cómo ha cambiado el entorno, ni decir después de la pandemia, digamos, y cómo ha cambiado el alumno. Entonces, también esto de cómo posicionarnos, cómo capacitarnos, esto que uno plantea una clase con objetivos, el seguimiento, el acompañamiento, y después qué retorno tiene eso, que me parece que es fundamental, digamos, porque no tiene que ver con las buenas intenciones, tiene que ver con la capacitación y sobre todo con un aquí y ahora, donde se configura una relación que va a demandar distintos aspectos en los que nos fuimos formando. Entonces pensaba, digo, esto, cómo ha sido, también cuando hablaban de lo que ha sido el trabajo en pandemia, digamos, o sea, me parece que es como un desafío permanente. En algún momento la docencia era saber, ya lejos y hace tiempo, y me parece que ahora es instrumentarnos y poder en un aquí y ahora poner en práctica alguna de esas herramientas en función de ese otro, ese alumno que nos está convocando en el momento que sea en una tutoría, sea en una clase, sea en un acompañamiento. Bueno, eso me quedé pensando, digo, ¿cómo estamos dando vuelta en estas cosas, tratando de aprender? Seguimos aprendiendo. Sí, totalmente. Y me parece muy importante o fundamental en estos casos, como también lo que trae Eduardo, ¿no? de ser parte de instituciones donde se acompaña este cambio de rol y estos desafíos
por parte de los profesores, ¿no? Y estos nuevos espacios que tenemos que ocupar, porque en muchos casos todavía hay como una estructura mucho más rígida, ¿no? De lo más importante es el traspaso de información o conocimiento, y bueno, y bienaventurados que estamos en instituciones donde realmente podemos cambiar ese rol, somos motivados a esos cambios, y son bienvenidas las propuestas que podamos hacer para incentivar esto, ¿no? Desde el trabajo colaborativo, en el caso de Fernando, ¿no? Y también a que se repregunten qué es lo que los llevó al aula, qué hace que estén estudiando esta carrera, vincularlos también con el nuevo mercado laboral, ¿no? Que también es algo, bueno, que yo que estoy del área de negocios también me interesa mucho trabajar, por eso el foco en mi caso en las habilidades blandas, ¿no? Así que me parece que también eso es muy interesante, ¿no? Que desde la Universidad de Palermo, la Universidad FASTA y demás, tengamos estas posibilidades. Fernando, Sandra, ¿querías si me decir algo? permiten. Perdón, sí. No. Tomando un poco lo que está comentando Mariela recién, me hizo pensar lo que escuchamos al principio cuando hablamos de competencias, que fue muy, muy interesante. Hay una competencia que los docentes, acá estoy ensayando una hipótesis, pido perdón, no me tiren con el borrador ni con las tizas. Ya sé que en el ámbito digital sería con las pantallas o los Genially. Pero una cosa que estoy trabajando mucho como cuando hago gestión o seguimiento de los docentes es trabajar mucho el que aprendan a fundamentar por qué hacen lo que hacen. Y acá viene mi hipótesis. Creo que cuando somos directivos, no le preguntamos a los docentes por qué hacen lo que hacen. Y cuando viene la discusión, la hacemos solamente en el plano didáctico, síganme la imagen, y no en el plano pedagógico. Y es una pena, porque si yo me posicionara en el plano pedagógico, y si quieren un poco más al antropológico, filosófico, cuando uno baja al terreno del aula, los problemas de la práctica, de la enseñanza, del aprendizaje, toman otro color. Otro color. O sea, dejan a la vista donde lo que estoy haciendo es porque se me ocurre, o porque así lo aprendí, algo que así marcaba Mariela, o porque tal vez creo que es lo mejor, y nunca tuve la oportunidad de repensarlo. Y esto no tiene que ver con, a lo de capacitación ahora, o con que todos hagan de vuelta el profesorado. Pero por ahí creo que esto del ejercicio de que los institutos educativos se dediquen a preguntar al docente por qué hacen lo que hacen, es una cosa que hemos perdido y que creo que es una oportunidad de retomarla estos tiempos para que, bueno, nuestros docentes no digan por qué lo hacen como una justificación tipo cumplimiento, sino con una razón de ser mucho más profunda, cosa que el directivo también cuando lo escuche, bueno, discuta desde el plano que está planteando el docente y no desde una cuestión de opinión. Gracias, Eduardo. Fernando, no sé si querías decir algo antes. Sí, me quedé con lo que decía Eduardo en el tema del asesoramiento, del acompañamiento, el seguimiento y acompañamiento, dijo. Y es muy importante vincularlo eso también con lo que yo decía, el tema de las incertidumbres del alumno, esa necesidad de acompañamiento tiene que ver con que también la pandemia nos puso una situación de vulnerabilidad afectiva. Entonces, en el tema del aprendizaje es muy importante lo afectivo y la cuestión de acompañar, de estar explicando, de estar presente de alguna manera, acompañando y haciendo el seguimiento, hace que el alumno reduzca su nivel de incertidumbre, se sienta acompañado y en este contexto que yo planteaba del trabajo colaborativo, hace que entre ellos se ayuden, participen más en la clase, a partir de no sentirse tan solos en el aprendizaje, ¿no? Crear ese sentido de comunidad, ¿no? A eso lo conectaba con eso que decía Eduardo, justamente. Bien. ¿Alguna otra pregunta, intervención? Una última cosa, porque bueno, Sí, la verdad que es muy amena la mesa y a uno me da mucho placer poder estar compartiendo esto con otras instituciones. Contarles que en la Universidad Nacional de La Plata hay una especialización en docencia universitaria para los docentes,
que es gratuita, y que nos ha permitido repensar muchas de estas cuestiones que están planteando. Entonces yo digo, la pandemia, porque te escuchaba Fernando, digo, la pandemia o estas instancias son oportunidades o las dejamos pasar, ¿no? Y nos instalamos en lugares como más estancos, porque pensaba que también hay muchos docentes y muchos alumnos que tomaron el Zoom y la clase grabada, y los alumnos estoy un ratito, y entonces como prendo y apago la cámara, digo, esto que vos estás planteando va a otro lugar, con otra profundidad, digamos, y nos obliga a repensar modos de poder estar ahí y mantener la comunicación y el acompañamiento. Entonces digo, agradezco esta mesa y todo lo que estamos compartiendo, sobre todo pensando en eso, en la oportunidad que nos ha brindado todo esto de revisar, de modificar, y justamente hay una docente que hablaba y decía, esto de poder plantarnos y poder explicitar desde dónde estamos hablando, también tiene que ver con un sentido ético de la educación y de darle al otro la oportunidad de pensar desde otro lugar también, no solo generando el acompañamiento, sino contándole, mira, esto es lo que, desde donde yo tengo mis convicciones y cómo lo estoy pensando. Me parece que es habilitar al otro. Y bueno, forma parte de este poder estar pensándonos todo el tiempo. Así que muchas gracias a todos por esta oportunidad. Bueno, estamos, Mariela. A mí, mientras vos hablabas, yo pensaba que también durante la pandemia, por lo menos a mí lo que me sucedió es esto de cómo el aula dejó de ser esa aula física, ¿no? Donde uno va, si bien ahora volvimos muchos a la presencialidad, y cambió totalmente y se volvió como mucho más porosa, y decir el aula es el Zoom, es el grupo de WhatsApp, es el grupo de mails, ¿no? Y que a través de cada uno de esos medios de comunicación que tenemos con los estudiantes, también poder seguir trabajando desde te escucho, estoy presente, ¿no? Desde trato de entender qué es lo que te está pasando, y que también que sea un medio para poder seguir de aprendizaje más, ¿no? Nosotros en la Universidad de Palermo tenemos, yo por ejemplo estoy ahora presencial, forma presencial, porque seguimos teniendo la plataforma Blackboard, y también la usamos como, no sé, para desearnos feliz día del estudiante, ¿no? Entonces, me parece que esas pequeñas actitudes también hacen que después cambie el clima en el aula, ¿no? Y que compartamos por ahí, como en pandemia, que por ahí veíamos algo y compartíamos el link, como que estas cosas, ¿no? Esto que vos decías, de este aprendizaje, que hay cosas que queden, ¿no? Lo que nos parece que funcionó, y que lo podamos seguir utilizando como para que podamos seguir estando en contacto más allá de las 2 o 3 horas que estamos en el aula física, ¿no? Presencial. Así que me parece que repensaba esto, ¿no? Que esta oportunidad que nos dio la pandemia para tener otros lazos, ¿no? Con los estudiantes.